A ver, pensemos en Romeo y Julieta. ¿Qué nos viene a la cabeza? Pues eso, ¿no? Dos familias que se odian a muerte, un amor prohibido, un final de esos que te rompen el corazón. Es la historia de amor, con mayúsculas. Y claro, casi podemos ver a un joven Shakespeare ahí con la pluma en la mano, dándolo todo, lleno de inspiración. Pero, ¿y si os dijera que esa imagen, esa idea que tenemos tan clara, no tiene nada que ver con la realidad? ¿Y si la historia detrás de la historia es mucho más interesante? Venga, vamos al lío. La idea de que Shakespeare se sacó esta trama de la manga es, para que nos entendamos, un mito total. Históricamente, vamos, él no era tanto un inventor de tramas como un maestro del reciclaje. Un auténtico genio, eso sí, que cogía una historia que ya existía y, ¡zas!, la convertía en algo eterno. Así que, la pregunta es obvia. Si Shakespeare no la inventó, ¿quién fue? Pues esto se convierte en una especie de caso para detectives de la historia. Vamos a ponernos el sombrero de investigador y a seguir el rastro de papel, las pistas literarias, para ver si encontramos al verdadero cerebro detrás de todo esto. Y fijaos, aquí está la prueba del delito, por así decirlo. Shakespeare estrena su obra en 1597, vale, pero no se la inventa. La está adaptando de un poema inglés de 1562. ¿Y ese poema de dónde sale? Pues es una traducción de un cuento italiano de 1554. Y si tiramos un poquito más de ese hilo, llegamos al origen de todo, una novela escrita en 1531, 60 años antes que Shakespeare. Y bingo, ahí lo tenemos, nuestro punto de partida. Esa es la primera versión que tiene, bueno, todo. Las familias que se odian, la boda a escondidas, la poción esa para parecer muerta, el doble suicidio, todo. El verdadero arquitecto de la historia que conocemos es este señor, Luigi da Porto, un noble, soldado y escritor italiano. Pero claro, para entender de dónde saca da Porto una historia así, hay que meterse en su mundo. Y su mundo, os lo adelanto, estaba lleno de violencia, de pasiones desatadas y de una política, bueno, una política de las que quitan el hipo. El centro de todo es el odio entre familias, ¿verdad? El antiguo rencor del que habla la obra. Pues para da Porto eso no era un simple recurso literario, era literalmente su día a día. El paralelismo es que es brutal. En la ficción, en Verona, tenemos a los Capuletos y los Montescos, o sea, los Capelletti y los Montecchi. En la vida real de da Porto, en la ciudad de Udine, teníamos a los Zamberlani y a los Strumieri. Dos bandos que se odiaban pero a muerte. Y ojo, que no hablamos de simples piques políticos, no. Hablamos de peleas con navajas en plena calle, de asesinatos a sangre fría. Y da Porto no estaba mirando desde la barrera, ni mucho menos. Su propio tío, Antonio Sabornañan, era el jefe de una de las facciones, o sea, que él estaba metido hasta el cuello, viendo en primera persona cómo la lealtad a la familia y la política podían acabar en una auténtica carnicería. Vale, queda claro que el odio era real. Pero, ¿y los nombres? Montecchi y Capelletti suenan tan bien, son tan icónicos. ¿Se los sacó de la manga da Porto? Pues no, para nada. Los Montecchi eran reales, 100%. Eran una familia de Verona que estaba exiliada y vivía precisamente en Udine, donde vivía da Porto. Es que los conocía en persona. Y los Capelletti, aquí la historia es alucinante. Resulta que todo viene de un error histórico de hace siglos. Da Porto leyó el nombre en el Purgatorio de Dante, y los comentaristas de su época decían que eran una familia rival de los Montecchi en Verona. El pequeño detalle es que se equivocaban, no eran una familia, eran un bando político de otra ciudad completamente distinta. Increíble, ¿verdad? Y con esto llegamos al verdadero meollo del asunto, al corazón del misterio. Porque para da Porto esta historia no era solo un reflejo de la política de su tiempo, era algo mucho, mucho más personal. Y la pista definitiva nos la dejó él mismo, a la vista de todos, al principio de su novela. Es una dedicatoria, una simple frase dedicada a una mujer real, Lucina Saborgueñán. Durante siglos, todo el mundo pensó que, era solo una dedicatoria a su prima, sin más. Pero los historiadores ahora creen que esa frase es la llave que abre la puerta a una historia de amor real. O quizás un triángulo amoroso. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque todos los implicados en este drama de la vida real eran familia. A ver, tenemos al autor, Luigi da Porto. Tenemos a la chica de la dedicatoria, Lucina Saborgueñán. Y tenemos a un tercero en discordia, Francesco Saborgueñán. Eran todos primos, todos parte de las mismas familias nobles, lo que convertía cualquier lío amoroso en un campo de minas.
Esto nos deja con 3 grandes teorías sobre por qué Da Porto escribió realmente esta historia. La primera es la más romántica, claro, que la novela era su propia autobiografía, la historia de su amor imposible con Lucina. La segunda, que era un buenazo y escribió la historia para animar a Lucina a mantenerse fiel a su verdadero amor, Francesco, que estaba exiliado. Y la tercera teoría, que es la más maquiavélica, que Da Porto escribió este cuento trágico como una advertencia, una forma de meterle el miedo en el cuerpo a Lucina para que se alejara de su rival. Entonces, ¿cuál de las 3 es? Pues la respuesta podría estar en las propias palabras de Da Porto, en esa misma dedicatoria. Y la verdad es que apuntan de lleno a la tercera teoría, la más oscura. Le dice que le dedica la historia para que vea a qué crueles muertes son conducidos los amantes por su pasión. Ojo al dato, no está diciendo qué bonito es el amor, no. Está diciendo, mira cómo el amor puede destrozarte la vida. O sea que esto no es una carta de amor, es más bien una etiqueta de advertencia de estas de material peligroso. Y esto nos lleva directamente a la parte final y más sorprendente de toda esta historia. La gran pregunta, claro, es, ¿le funcionó la jugada a Da Porto? ¿Consiguió su objetivo con esta estrategia literaria tan brillante como, un poco manipuladora? La respuesta es que no. Rotundamente no. Ni por asomo. Y aquí viene el giro final, que es una maravilla. Porque la vida real tuvo un final muchísimo más feliz que la ficción. Francesco Savorgnañan, el rival, al final volvió del exilio. ¿Y qué pasó? Pues que él y Lucina se casaron. Su amor triunfó, que le dieron en las narices al destino trágico que Da Porto había escrito para ellos. Y esto nos deja con una pregunta final que es para darle vueltas, ¿eh? ¿La historia que ha definido el amor romántico durante 500 años nació de verdad como una celebración del amor? ¿O fue en realidad una advertencia, una obra maestra de la manipulación personal diseñada para acabar con un romance? Es un recordatorio increíble de que a menudo detrás de las grandes historias que creemos conocer hay una verdad humana mucho más compleja y mucho más fascinante.